Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Genios y Gigantes, en esta tercera temporada que titulamos Mentes Iluminadas. En cada episodio venimos recorriendo la vida de hombres y mujeres que transformaron el pensamiento humano, que se atrevieron a mirar el mundo con ojos nuevos y a descubrir en él un orden que nadie había visto antes. Después de haber seguido los pasos de Galileo Galilei, el hombre que levantó la mirada hacia el cielo, hoy conoceremos a quien miró ese mismo cielo y lo pudo explicar en movimiento. A quien convirtió la curiosidad en leyes y la observación en una maquinaria perfecta de razonamiento. Hoy viajamos a la Inglaterra del siglo XVII, para ser más precisos, exactamente al mismo año donde nos quedamos el episodio pasado con la muerte de Galileo Galilei, para encontrarnos con una de las mentes más asombrosas de la historia, Isaac Newton. Su nombre se asocia con una imagen simple, una manzana cayendo de un árbol. Una escena que todos recordamos, pero que esconde algo mucho más profundo que una anécdota. Porque Newton no solo vio caer una fruta, vio caer el universo entero hacia un nuevo modo de entender la realidad. Matemático, físico, astrónomo, filósofo y teólogo, fue el hombre que unió el cielo y la tierra bajo las mismas leyes. El que demostró que los astros obedecen las mismas reglas que una piedra lanzada desde el suelo, y el que con su mente y su paciencia logró encerrar en una fórmula la danza de los planetas y el movimiento de los cuerpos. Pero detrás de esa genialidad también había soledad, obsesión, silencios y un perfeccionismo que rozaba el tormento. Su vida fue la de un buscador incansable, un hombre que quiso descifrarlo todo, desde la gravedad hasta los secretos de Dios. Hoy vamos a recorrer esa vida, la del joven retraído que encontró refugio en los libros, a la del científico que cambió la historia con su pluma y una manzana, y la del pensador que murió sin haber terminado de comprender su propio misterio. Sin más preámbulo, empecemos. Isaac Newton nació un día de Navidad, el 25 de diciembre de 1642, en Woolsthorpe, un pequeño pueblo del condado inglés de Lincolnshire. Mismo año en que murió Galileo, mientras Europa aún se debatía entre guerras, religiones y revoluciones. Era un tiempo de cambios profundos. En Inglaterra el trono de Carlos I tambaleaba ante el avance del Parlamento, la ciencia comenzaba a independizarse de la teología y el mundo, poco a poco, empezaba a pensarse a sí mismo como un lugar que podía entenderse por medio de leyes. Isaac vino al mundo prematuro y frágil, tan pequeño que su madre creía que no sobreviviría la primera noche. Su padre, también llamado Isaac Newton, había muerto 3 meses antes de su nacimiento, dejando a la familia con una granja y un futuro incierto. Cuando el niño tenía 3 años, su madre, Hannah Iscoe, volvió a casarse con un clérigo y se fue a vivir con él, dejando por pedido de su nuevo marido a Isaac al cuidado de sus abuelos maternos. Aquella separación marcaría para siempre su carácter, introspectivo, solitario, inclinado al silencio y a la observación más que a la compañía. Dicen que de niño pasaba horas construyendo maquetas, molinos impulsados por el viento y relojes de agua. A veces anotaba sus pensamientos en pequeños cuadernos, como si desde temprano necesitara ordenar el mundo con palabras y diagramas. Era un chico retraído, pero con una mente que no dejaba de buscar patrones: los engranajes de un juguete, la sombra del sol sobre una pared, el arco de una piedra lanzada al aire. A los 12 años ingresó a la escuela de Grantham, donde se alojó en la casa de un boticario llamado William Clark. Allí descubrió su fascinación por la química, los experimentos y el estudio de la naturaleza. Pero también comenzó a conocer algo más profundo: la independencia. Leía todo lo que encontraba, desde tratados de astronomía hasta textos de alquimia y teología. En 1661, con apenas 18 años, fue admitido, con la ayuda de contactos familiares, en el Trinity College de la Universidad de Cambridge, donde se formaría bajo la influencia de grandes pensadores como René Descartes y el ya nombrado Galileo Galilei, cuyas ideas comenzaban a filtrarse en los claustros ingleses. El joven Newton era pobre. Ingresó como Caesar, una categoría de estudiante que trabajaba sirviendo a otros alumnos a cambio de alojamiento y comida. Pero eso no lo detuvo. Entre los silencios del aula y las noches de estudio a la luz de una vela, empezaba a gestarse una mente destinada a unir los cielos y la tierra bajo una sola ecuación.
Y sería precisamente fuera de las aulas, en un periodo de aislamiento forzoso, cuando su genio encontraría el espacio para florecer. La peste estaba por llegar y con ella el encierro que daría nacimiento a una nueva visión del universo. En 1665, una epidemia de peste bubónica obligó a cerrar las universidades de Inglaterra. Cambridge quedó vacía y el joven Newton, de apenas 22 años, regresó a su casa en Woolsthorpe, lejos del contagio, rodeado solo de campos y silencio. Fue un retiro involuntario, pero también el momento más fértil de su vida. Claramente aprovechó su pandemia mucho mejor que muchos de nosotros que hacíamos pan casero. Durante los casi 2 años que pasó aislado, sin maestros ni libros, su mente se volvió un laboratorio. En el jardín de su casa, con instrumentos rudimentarios, comenzó a experimentar con la luz y los colores, utilizando prismas para demostrar que el blanco de la luz no era una pureza simple, sino una mezcla de tonalidades. Con la ayuda de la geometría, comenzó a desarrollar un lenguaje nuevo para describir el movimiento, los cambios, la aceleración, y sobre todo, empezó a preguntarse algo simple: ¿por qué los cuerpos caen? La historia cuenta, y probablemente sea más mito que hecho literal, que una manzana cayó de un árbol mientras él observaba el cielo. No lo golpeó en la cabeza y lo iluminó, como repito en los cuentos escolares, pero sí despertó una pregunta que lo acompañaría por el resto de su vida. ¿La fuerza que hace caer una manzana es la misma que mantiene la luna girando alrededor de la Tierra? Ciertamente no hay evidencia de que aquella escena ocurriera tal como se la recuerda, pero su valor simbólico es incalculable y sin dudas es una metáfora de su despertar en el aislamiento del campo. Porque esa pregunta, sencilla, doméstica, casi infantil, contenía el germen de una revolución. No era el primero en hacerla, no era el primero en intentar contestarla, pero Isaac lo descifró, al menos hasta la revolución de la física de Einstein. En el silencio de Woolsthorpe, Newton comenzó a concebir una idea radical: que el universo entero está unido por una misma fuerza invisible, una fuerza que actúa a distancia, que se mide, que se puede calcular. En ese periodo, uno de los historiadores lo llamaría Annus Mirabilis o Año Milagroso. Newton sentó las bases de 3 campos enteros de la ciencia moderna: la óptica, la mecánica y las matemáticas. Diseñó un modelo primitivo de telescopio, estableció los primeros principios del cálculo infinitesimal y esbozó una teoría sobre la gravitación universal. Aquel joven solitario, aquella mente que apenas alcanzaba sus 23 años, encerrado por la peste, estaba ordenando el universo. Mientras Europa se detenía por el miedo, en la mente de Newton nacía un nuevo cosmos, uno donde las estrellas, las mareas y las manzanas obedecían a la misma ley. Estamos viendo la explosión de una de las mentes más grandes de la historia. Cuando la peste finalmente cedió y las universidades reabrieron sus puertas, Newton regresó a Cambridge convertido en otra persona. Había entrado como un estudiante aplicado y volvía como un genio silencioso que traía bajo el brazo las semillas de una nueva física, una nueva matemática y una nueva forma de pensar. Y durante los años siguientes su curiosidad se multiplicó. En sus experimentos con la luz, Newton descompuso los rayos solares con un prisma y demostró que el color no era una propiedad del vidrio, sino de la propia luz. Aquello cambió por completo la comprensión del fenómeno óptico, aunque también le trajo enemigos. Entre ellos Robert Hooke, otro científico brillante y temperamental, que consideró que Newton le robaba ideas. Lo acusó públicamente de apropiarse de su trabajo y lo desafió en debates que pronto lo convirtieron en una enemistad personal. El carácter de Newton no ayudaba, era reservado, orgulloso y desconfiado. A menudo trabajaba solo, encerrado por días, sin compartir sus resultados. Su mente avanzaba más rápido que su paciencia, pero incluso en la soledad, su pensamiento era metódico. Cada observación, cada cálculo, cada hipótesis tenía detrás un orden casi musical. En 1669 fue nombrado profesor de la Cátedra Lucasiana de Matemáticas, un puesto que conservaría de por vida. Por ese mismo cargo pasó 3 siglos después un personaje que seguro conocen, un tal Stephen Hawking.
A partir de entonces comenzó a formalizar su visión del universo, un cosmos gobernado por leyes universales, donde los movimientos de los cuerpos podían describirse con una precisión matemática. Aquella idea que había germinado en Woolsthorpe, esa fuerza invisible que atraía las cosas entre sí, se volvió una obsesión. Newton trabajaba sobre las ecuaciones que describían el movimiento de los planetas, las órbitas de la Luna, la caída de los cuerpos y el impulso de los proyectiles. Su ambición era inmensa. Quería demostrar que el mismo principio que hace caer una manzana hace girar los planetas alrededor del Sol. En 1684, otro gran pensador inglés, Edmund Halley, visitó a Newton para discutir una cuestión que obsesionaba a todos los astrónomos. Y perdón que ahora me ponga técnico, ¿qué forma tendría la óptica de un planeta si la fuerza que lo atrae se hace más débil cuanto más lejos está del Sol? Newton respondió sin dudar, una elipse. Y cuando Halley le pidió ver la demostración, Newton dijo que ya la había hecho, pero que no recordaba dónde había guardado el manuscrito. Esa conversación fue la chispa final. Halley lo animó, lo presionó y lo financió para que pusiera por escrito todo lo que sabía. Durante los años siguientes, Newton se sumergió en un trabajo tan intenso como solitario. Dormía poco, comía menos y llenaba cuadernos enteros con fórmulas, diagramas y reflexiones. El resultado fue una de las obras más importantes de la historia de la humanidad. En 1687 publicó los Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, conocidos simplemente como los Principia. En sus páginas estableció las 3 leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal, demostrando que todos los cuerpos del universo, desde los granos de arena hasta los astros, obedecen las mismas reglas. El cosmos, que durante siglos había sido un dominio de la teología, se convertía en una sinfonía de fuerzas y proporciones. La naturaleza ya no era un misterio insondable, era una ecuación que podía entenderse, medirse y predecirse. Con los Principia nació la ciencia moderna, y con ella un nuevo tipo de artista, no el que esculpe mármol ni pinta frescos, sino el que da forma al propio universo a través del pensamiento. Tras la publicación de los Principia, Newton se convirtió en un rockstar científico. Su obra no solo había resuelto el movimiento de los planetas, había demostrado que el universo entero podía explicarse mediante leyes matemáticas. En poco tiempo pasó de ser un académico solitario a una autoridad científica mundial. En 1696, con 54 años, fue nombrado director de la Casa de la Moneda de Inglaterra, donde aplicó su rigor a la economía con la misma precisión con la que había estudiado el cosmos. Combatió la falsificación, reformó el sistema monetario y se ganó la confianza del gobierno. Más tarde, en 1703, fue elegido presidente de la Royal Society, el máximo órgano científico del país, y en 1705 la reina Ana lo nombró caballero del Reino Unido. Desde entonces, el sabio de Woolsthorpe sería conocido como Sir Isaac Newton. Pero lejos de la imagen del científico perfecto, Newton era un hombre complejo. En su tiempo como presidente de la Royal Society, se vio quizás su etapa más controversial. Newton no se olvidó de sus críticos, de quienes quisieron frenar su ascenso en la ciencia, y ahora, como la voz cantante de la comunidad académica, les cobró la osadía mediante maniobras políticas y burocráticas, demostrando que ser el más grande de los genios no significa que estés preparado para el poder. Su genio convivía con la obsesión. Durante años dedicó interminables noches a estudios de teología y alquimia. Su costado cristiano, que él nunca dejó de lado, comenzó a guiar sus esfuerzos. Isaac pasó sus años buscando en los textos antiguos las huellas del diseño divino. Creía que Dios, como si de un gran relojero se tratara, había creado el universo como un mecanismo perfecto, que la ciencia era el modo de descifrar su lenguaje. Hacia el final de su vida se había vuelto reservado, casi ermitaño, vivía entre libros y manuscritos con una mezcla de serenidad de sabio y la melancolía de perder la chispa.
Murió el 20 de marzo de 1727 a los 84 años en Londres. Fue enterrado con honores en la abadía de Westminster, un privilegio reservado a los grandes hombres de Inglaterra, lugar donde hoy descansa acompañado de otro gigante, Charles Darwin. Su epitafio decía: aquí descansa Isaac Newton, quien con la fuerza de su mente casi divina demostró por primera vez con su luz la armonía y el orden del universo. Newton no inventó la ciencia, pero la organizó, le dio estructura, lenguaje y leyes. Mostró que lo que parece milagroso puede ser comprendido y que el orden del cosmos está al alcance de la razón humana. A veces se dice que él descubrió la gravedad, pero la gravedad ya estaba ahí. Lo que Newton descubrió fue que todo estaba conectado, desde una manzana cayendo hasta el giro de los planetas, desde el pulso de un reloj hasta el latido de una estrella. Todo obedece a la misma armonía invisible. Y esa certeza de que el universo es legible, predecible, inteligible, cambió para siempre la relación entre el hombre y la naturaleza. Porque si Galileo nos enseñó a mirar, Newton nos enseñó a comprender. Y desde entonces, cada cálculo, cada observación, cada descubrimiento científico lleva algo de sus huellas. Y así, amigos, llegamos al final de este episodio de Genios y Gigantes, Mentes Iluminadas. Hoy conocimos la vida de Isaac Newton, el hombre que convirtió el misterio en método y el caos en ley, el que unió el cielo y la tierra bajo una misma ecuación y le dio a la humanidad el lenguaje para entender el universo. Si te gustó este episodio, te invito a seguirnos en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, iVoox. Realmente desde cualquiera de las plataformas, estamos presentes en todas y puedes escucharnos con total comodidad. Calificanos con 5 estrellas, dejanos comentarios, ideas, pedidos, cosas que quieres que profundicemos o expliquemos. Lo tenemos realmente presente, nos aporta miles de ideas y leemos personalmente cada aporte. Sumate a nuestra comunidad de Instagram, geniosygigantes.podcast, todo junto, donde compartimos curiosidades, adelantos, información extra, profundizamos en contenidos y contamos más historias de las mentes que cambiaron el mundo. Mi nombre es Francisco Zagorda y los espero la próxima semana para seguir encendiendo la luz del pensamiento en Genios y Gigantes. Muchas gracias.